Todos tenemos esa luz, ¿cierto? Ujú. Pero a veces no la encontramos. Y qué bonito tener un guía, ¿no? Que pueda de repente agarrarte de la mano y decir, hey, sí está esa luz allí. Yo me doy cuenta de que mi negocio mejora cuando yo mejoro como persona. Lo importante es no ser soberbios, ¿no? Se me queda viendo, me da su bendición, un beso, un abrazo. Simplemente dije, nosotros podemos, no se preocupe. Y entonces, ¿en qué momento tú te calmas, dejas de pensar, dejas de tener ese pensamiento Ujú. de querer acabar con tu vida? Oye, tengo un regalo para ti, viene de parte de Dios. ¿Qué vende? ¿Qué comida? ¿Qué comida hay, José Chiquito? Y voy y lo quiero abrazar y me detiene y me dice, tu hermano ha muerto. Llegó a las 3 de la mañana, a las 5 comienzo a trabajar. ¿Qué? Sí, tenía dos Pero es que tú hijos. te saltas los episodios. Comienzo a ver el cielo nublado y las olas una tras otra y 20 minutos trabajando, queriendo salir. Si yo creo es posible y con Él todo lo puedo. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. Programa especial porque tenemos a Guatemala por primera vez. ¡Yay! Un placer tenerte aquí, Un placer, Marlon muchísimas Medina. Gracias, un placer estar aquí contigo. Gracias, gracias. Nuestro primero guatemalteco, qué bonito. Me siento bendecido, la verdad. Qué bueno, bienvenido a Héroes. Gracias por querer venir a compartir tu historia. Una historia bien interesante. Un poco interesante. Sí, claro que sí, cómo no. Pero sobre todo, vamos a empezar por lo que esa historia ha traído a tu vida y tú estás llevándola a la vida de los demás. Eres coach de vida, Así coach de negocio. Así es. Y has escrito un libro bello, maravilloso, que quiero agarrar. Espérame. Claro que sí. A ver. La luz que llevo en mí. La luz que llevo en mí. Marlon Medina. Marlon, no, de una vamos a decir sus redes sociales, de una, @ Medina Marlon. Ahí lo podemos contactar. Ahí tenemos el link para conseguir el libro. Ahí ¿Está en sí. Amazon? Sí, está en Amazon. ¿Sí? Así es. Ya vamos a ver del otro porque tiene un segundo libro. Y vamos para un tercero, un cuarto y hasta tener una enciclopedia. Así es. Me encanta. @ Medina Marlon. Ahí pueden encontrar el link de Amazon. La luz que llevo en mí. Miren qué belleza. Marlon, ¿qué podemos encontrar en este libro? Inspiración. Es un momento de mi vida donde yo estaba atravesando algo muy difícil y gracias a Dios encuentro la luz. Encuentro la luz, la conexión con Dios, esa luz que me permite a mí salir de ahí. Luego mi deseo es compartirlo con personas para que si están en ese momento en sus vidas puedan encontrar un camino de regreso hacia papá. Porque generalmente todos tenemos esa luz, ¿cierto? Uh-huh. Pero a veces no la encontramos. Y qué bonito tener un guía, ¿no? Que pueda de repente agarrarte de la mano y decir, hey, sí está esa luz allí. Sí existe. ¿No? Sí existe. Coach de vida y coach de negocio también. Así es. Porque una cosa va asociada a la otra. Uh-huh. Aunque muchos quieran separarlo, pero no, porque no. El negocio es parte de nuestra vida. Estamos en un constante negociar, ¿cierto? Cierto. Eso es muy importante lo que dices porque yo me doy cuenta de que mi negocio mejora cuando yo mejoro como persona. Cuando comienzo a acercarme a Dios, cuando lo pongo a Él como base, como fuente, como cuando pongo la base del amor en todo lo que hago, esa pasión por todo, y es lo que me lleva a comenzar a mejorar los números en el negocio. De pasar de vender tal vez 20,000 al mes, luego 30, 40, 50 y nos fuimos para arriba. Claro. Ahorita los números están arriba de 100,000 al mes, que es una bendición para mí. Porque Marlon tiene un restaurante. Entonces, lo maravilloso es ver con prueba fehaciente que eso que tú estás diciendo, si yo estoy bien como persona, voy a estar bien en mi negocio. Uh-huh. ¿Cómo se llama tu restaurante? Se llama José Chiquito. Y así lo encontramos, José Chiquito. Así es. José Chiquito. ¿Y tienes la red social? Sí, también José ¿Cuál Chiquito, CM. @ José Chiquito, CM. Ajá. ¿Por qué José Chiquito? A ver, cuéntame de ese nombre. Mira,
yo comienzo a trabajar ahí por pasos de fe. Yo no hablaba inglés. De un momento a otro, en el tiempo que yo estaba en la calle, en la Broadway, trabajando para una tienda naturista, pasa una persona y yo daba flyers. Y pasa una persona y me dice, oye, ¿tú le darías un Ferrari a una persona que no sabe manejar? Y yo me quedo pensando y digo, se fue la persona, pero me quedó esa inquietud. Y luego me puse a pensar que la persona que estaba en ese lugar, en esa tienda naturista, me estaba manejando a mí. Yo no estaba siendo dueño de mi vida. Y me salgo a trabajar de ahí, comienzo a buscar en el Central Market una oportunidad. Me dicen que había como una posición de cajero. Yo no hablaba inglés. ¿Tú no hablabas inglés? ¿Qué edad tenías tú para ese momento? Tenía 25 años. 25 años tenía. Y entonces me acerco al dueño y me dice, ok, te voy a entrevistar todo en inglés. Yo le digo, yes. Y camino al banco, a la par voy caminando con él y me va diciendo, haciendo muchas preguntas. Y le decía, yes. Yes. ¡Ay, no, mentira! Les entendía lo que me decía, pero no sabía responderle de mejor manera. Pero sí entendía lo que te estaba diciendo. Sí, lo entendía, pero me quedaba como... Quería responderle mucho, pero no podía. No lo tenía en mí. Me dio la oportunidad. Cuando escuchó que tenía experiencia en McDonald's, en Pizza Hut, cuando estuve en Guatemala, me dio la oportunidad. Y desde ese momento comencé a aprovecharla. Y sentí que tenía el control de mi vida, que solo dependía de mí el comenzar a buscar las formas, las maneras de aprender. Y atreverte, pues. Atreverte. ¿No? Y ahí es cuando me entero y le digo yo a él, oye, ¿por qué José Chiquito? Y me dice, es que aquí hay muchos latinos y yo soy armenio. ¿Tú crees que con un nombre armenio vendrían a comprar acá? No. Qué inteligente. José. Y luego Chiquito por el espacio, pequeño. Ok. ¿No? Pero un hombre de visión al que le debo pues la oportunidad de estar en ese negocio. Y lo admiro mucho, se llama Steve Sarkisian. Ya creo que tenemos años que no nos vemos. Una buena persona. Sí, bueno, muy inteligente de su parte, porque si un restaurante se llamara Sarkisian, no sabemos si iríamos. No. A un José Chiquito sí, porque da curiosidad. ¿Qué vende? ¿Qué comida? ¿Qué comida hay en José Chiquito? Tenemos una mezcla de comida americana con latina, mexicana. Chilaquiles, French toast, pancakes, breakfast burritos. Huevos a la mexicana, huevos a la ranchera. Ya me dio hambre. Qué rico. Qué bueno. Hamburguesas, sándwiches, tenemos de todo. Y estando allí trabajando con él, ¿es cuando empiezas a soltarte con el inglés? ¿Empiezas a aprender el inglés? Desde el principio, cuando comencé con él, sentí la responsabilidad, porque me dio vergüenza, honestamente, me dio vergüenza el no poder contestar como yo quería. Entonces, desde ese momento comienzo yo a estudiar cada semana. Con libros, incluso a veces escribía en papelitos y los tenía a la par. La chuleta, nosotros le decimos la chuleta. Entonces la chuleta la tenía a la par. Para ver, ¿no? Para cuando venían los clientes y me preguntaban algo, yo miraba, ok, how may I help you? Yo estaba repitiendo. Claro. Do you want the combo with the fries and drink? Or do you want salad? Y todo lo tenía ahí. Y los números y todo, cómo se decían, hasta que me los memoricé. Pero qué maravilla, porque eso denota unas ganas de aprender. Ganas de ser mejor, de mejorar, de crecer. Y es bonito, porque tú muy bien te pudiste haber quedado, bueno, vamos a ver qué hago aquí, si no aprendo, no aprendo, y si no, sí. Porque puede pasar que de repente el entorno, si no caes con la gente correcta, por decirlo así, te empuja hacia otro lugar que no es. Y uno a veces puede tener la voluntad de buscar esa luz. ¿Cierto? ¿O no? Cierto, muy cierto. El entorno afecta mucho. Pero ahorita voy a regresar un poquito a El Salvador, cuando estaba en El Salvador. Es que para allá vamos. Tenemos que ir. Bueno, a El Salvador, pero yo quería ir a Guatemala. ¿A Guatemala primero? Yo quería ir a Guatemala primero, porque obviamente el hecho... para llegar a ser coach de vida y por ende coach de negocio, uno tiene que pasar por un proceso. Un proceso difícil. Un proceso complicado. Porque ser coach no es como la gente cree que, sí, coach, hay no sé cuántos coach, sí, las redes están llenas de coach. No, cada uno tiene un proceso y hay que entender ese proceso. Yo soy de las que piensa que es bueno compartir ese proceso para uno entender por qué llegó hasta allí. Entonces, yo me quiero remontar a ese muchacho en
Guatemala, mi bella Guatemala. Saludos a todos los guatemaltecas hermosos. Una gente bonita. Tengo una amiga que quiero muchísimo, mi Wendy. Háblame de Marlon en Guatemala. Bueno, yo nazco en 1983 y fue un parto muy difícil para mi madre. Perdóname, tú me dices la fecha de tu nacimiento y yo digo, ay Dios mío, y digo la mía y digo, ok, esa diferencia, pero qué chévere, qué lindo, qué lindo. Y entonces naces. El parto de mamá fue muy difícil. Fue complicado. Ahí ella estaba en un sofá así como este y de repente se desmaya. Cuando despierta ya había nacido yo. ¿Porque eres prematuro? Prematuro, 7 meses. Eres 7 mesino. Así es. Entonces de ahí una resistencia y hubo una decisión en el momento que me cuenta la familia ya, que hubo un momento en que los doctores le preguntan a la persona que estaba encargada de mamá a quién salvaban, porque solo podían salvar a una persona. Y dijeron, no, pues a la mamá. Y desde ahí como que pues algo me hizo que me aferrara a la vida. Me aferré, estuve en incubadora 4 o 5 meses. Ok. Fue muy difícil, me dicen, no me acuerdo. Desde ese momento... No, bueno, si te acuerdas, nos vamos a la NASA y hacemos negocio con esos recuerdos, porque a los 7 meses nadie se va a acordar de nada. Sí. Pero los sentimientos puede ser que sí, queden incrustados por allí en algún lado. Te pregunto algo. Pregúntame. El hecho de que alguien te haya contado que esa persona encargada de tu mamá haya decidido por la vida de tu mamá y no por tu vida, ¿sientes que tener esa información te afectó? Cuando me enteré, te soy honesto, sí, me afectó. Es algo difícil de asimilar, de saber que tal vez no fue importante o tan importante para merecer ser salvado. Pero luego lo entendí. Y es que fue una oportunidad que la vida me puso para cambiarle y darle forma, una forma distinta. Ahora es un impulso, porque ahí encontré la diferencia en mi vida. La diferencia, hay algo que vine yo a traer a este mundo y veo que hubo resistencia para evitar que yo llegara a donde tengo que llegar. Entonces, claro, lo que pasa es que tú estabas acelerado. Déjame informarte que tú estabas muy apurado. ¿Verdad? 7 meses. No me aguanto. Y a los 7 meses, él no quiso esperar los 9 meses, pues él estaba atoradito, él estaba azorado por ya venir. Vamos. Entonces, claro, en este proceso, ¿cómo fue ese proceso de crecer en Guatemala? ¿Tu mamá, tu papá? Fue difícil porque mi papá en sí solo estuvo presente un periodo pequeño en mi vida. No lo conocí realmente, no conviví con él, se separaron con mamá. Mamá me lleva para El Salvador, a Guatemala, El Salvador. Estuvimos moviéndonos mucho tiempo así. ¿Entre los dos? Entre los dos países, porque a ella se le hacía difícil encontrar trabajo. Y luego madre soltera. Y entonces a veces... ¿Y tú en ese momento estabas tú solo? Tenía mi hermanita Susi, mi hermano Alex. Okay. Y pues los dos, yo me encargaba de ellos. Estando chiquito nos dejaban bajo llave. Y pues mi mamá regresaba pues cuando ya llegaba a trabajar. Tengo memorias de tal vez 7 años, 7 añitos, 8 añitos, cuando él me decía, ok, aquí les dejo comida y tú los cuidas. Y los pañales para tu hermano. Y recuerdo que cerraba con llave y luego todo el día esperar hasta que se escuchaban las llaves de regreso, porque sabíamos que estaba entrando otra vez. Claro. Entonces sí, fueron muchos años así, difíciles. ¿Más o menos cuántos donde años? Nos dejaba, creo que desde los 5 años que pasó eso, o más, que yo me acuerde, hasta los 17 años, y eso ya estábamos en El Salvador. Se fueron de Guatemala a El Salvador. Porque mi abuelito, pues salvadoreño, mi mamá salvadoreña. Ok. Yo nací en Guatemala porque mamá estaba huyendo de las guerrillas y todo eso por el tiempo de la guerra en El Salvador. En El Salvador, exacto. Entonces huyó para Guatemala, por eso yo nazco en Guatemala. Pero cuando todo se había calmado y no tenía otra opción, busca otra vez a la familia, se va para El Salvador a buscar al abuelito y pues nos regaló un terreno, hicimos una casita de lámina. Wow. Y pues sí, de tierra, lámina, y pues era hermoso. Era hermoso, era lo que yo conocía. Claro. Crecer entre tierra, sentir el aroma de
de la tierra cuando llueve. La tierra mojada. La Eso tierra tiene un mojada. nombre, no me lo sé, pero tiene un nombre. Luego Es la delicioso. lluvia, Uno de los mejores olores del planeta es ese, ¿verdad? Cierto. Y luego poner las velitas y a veces nos contaban cuentos ya para dormir. Se iban las luces y a veces teníamos etapas donde no teníamos luz, nos la cortaban. Entonces eran situaciones que yo lo miraba como normal. Nunca me afectó. Claro. Yo no sentía que estuve en escasez. No, porque era lo único que conocías, era tu día a día. Entonces uno no extraña ni necesita lo que no conoce, ¿no? Exactamente. ¿Y entonces? Entonces ya en El Salvador la situación se puso muy difícil para mi mamá y un día me dice, hijo, ya no puedo estar acá. Y me quedo yo pensando, y, ok. Y me dice, sí, me voy a ir para Estados Unidos. Tengo un novio que es de México y me ofreció ayudarme. Así que pues me voy en unas 2 semanas. Y pues me quedé yo y ok. ¿Y nosotros? Ajá. ¿Qué? ¿Le dijiste? En ese tiempo no dije nada, no hablábamos mucho con ella. Las familias allá eran como un poquito más cerradas, no había mucha comunicación, no se expresaban sentimientos. Lo que decía papá o mamá, eso era. Claro. Y listo. Entonces yo solo esperaba el día que llegara la fecha de su partida. Entonces llega un momento que sí, escuché que se levantó muy temprano, me levanto yo detrás, ya se estaba listando y me dijo, ya me voy. ¿Qué edad tienes tú? Tenía en ese tiempo, tenía 17 años. 17 años. Mi hermano tenía 13, pero era bien temprano, él todavía estaba durmiendo. Mi hermana sí ya no estaba con nosotros, ya se había ido con un tío. Mi hermanito estaba dormido y él lo hizo para que no se diera cuenta él. Entonces la encamino yo y cuando estoy encaminándola, llega el momento en que pues se me queda viendo, me da su bendición, un beso, un abrazo. Y en ese momento quise decirle tantas cosas, no se vaya, voy a trabajar más fuerte, voy a hacer todo. No pude. Simplemente dije, nosotros podemos, no se preocupe, vamos a estar bien. Y sonreí. Una mueca por sonrisa. Sí, claro, claro. Muchas lágrimas. Ella se volteó, no vi su rostro, se volteó, pero sé que ese camino para ella fue difícil. Fue difícil, pero esa decisión que tomó en ese momento, porque estaba buscando un futuro mejor. Siempre lo vi así. Tal vez la criticaron, le hicieron sentir mal, pero yo sabía que en su corazón ella sabía que era lo correcto. Y gracias a ella, pues estoy aquí. Mis hijos nacieron acá. Claro. Y vamos a las raíces que a veces no las valoramos. Y juzgamos, señalamos, sí, pero porque ese no momento entendemos, fue clave. claro, porque no entendemos. Y qué valiente de tu parte a los 17 años de edad no querer darle a ella una carga emocional más de la que ella ya tenía. Porque muy bien pudiste haberle dicho, no te vayas, quédate, no nos dejes, no nos abandones, cualquier cosa. Pero no, le dijiste, tranquila, yo me quedo y nosotros podemos. O sea que dentro de ti había cierta comprensión de lo que estaba pasando. Entendía la situación, entendía su esfuerzo, porque ella madrugaba, hacía dulces, cosas que ella nunca hacía. Aprendió a cocinar, aprendió a hacer dulces, hacía lo que fuera posible. Le decían de un trabajo, se iba, a la hora que fuera. Le decían de otro trabajo, salía. Yo vi el esfuerzo, vi que trató. Exacto. Vi que le echó ganas y para llegar tardó como 7 meses acá, Estados Unidos, porque en el camino pues se desapareció el novio. Y fue una bendición que ya a los 4 meses llegó a empujones, de base en base, preguntando, haciéndose amigos. Logró tener el acento mexicano y pues ya se pintó el pelo, no sé, de una forma llegó hasta la frontera. Y un día ahí estaba esperando, pidiéndole a Dios, dice, sentada, cuando de la nada, al otro lado de la calle, estaba su hermano, un hermano de ella, Sergio, y lo ve, y él como que todavía se le quiso zafar, pero ella se le aprendió y le dijo, ayúdame. Claro. Y pues le ayudó. Y así es como ella pasó. Y así es como ella pasa. Ella pasa. Y mientras tanto tú y tu hermano. Nosotros no sabíamos de ella, nada más. La vida se nos complicó porque en ese momento yo caigo en malas compañías. La misma, el hambre, la tristeza, pues ya comienzo a tomar. Ok. Juntarme. ¿Trabajabas? Trabajaba.
de 7 a 7 de la noche, 7 de la mañana a 7 de la noche. Luego estudiaba de las 7 a las 9:30 en la nocturna. Así es como saqué mi bachillerato. Ok. Y luego pues ya regresaba a la casa. Pero a causa de eso perdí el trabajo. Porque te juntaste Con malas compañías. Malas compañías, ok. Y pues todos, en sí no lo sentía malo porque era lo que tenía, eran mis amigos. Todos estábamos en situaciones difíciles, estábamos, se puede decir que perdidos. Era la única forma que encontrábamos para darle una alegría a nuestras vidas. Sí. Nunca lo vi como algo malo o feo, no, simplemente fue lo que fue. Y lo agradezco porque ahí conocí el corazón de ellos y sí nos equivocamos, cometimos muchos errores, pero fueron necesarios. Fueron necesarios. Sí, generalmente no, es que es así. Hay errores que son necesarios para uno crecer, ¿no? Pero uno tiene que tener esa voluntad de querer. De querer, De querer crecer, de querer saber, de querer entender. ¿En qué momento sales ya? ¿Cambió todo? Sales de El Salvador y llegas acá a los Estados Unidos. Primero del ¿Cuánto Salvador, fue ese periodo de mal portado? 17 a los 20, como 17, 19 años, 17, 19. Así como mal portado. Luego de los 19 regreso a Guatemala, porque digo, bueno, ya soy de Guatemala, entonces me tiene que ir mejor en Guatemala. Okay. Y desde que llego, como me acostumbré a la manera de trabajar de El Salvador, echarle ganas, trabajarle, ser movido, responsable, porque ahí hay pocas oportunidades. Entonces, cuando tiene un trabajo, uno lo cuida mucho. Sí. Llego a Guatemala y con un hambre, así que desde que llegué comencé a trabajar inmediatamente. ¿En qué trabajabas? Comencé a trabajar en McDonald's. Okay. Y luego de ahí me paso a Pizza Hut. Y pues me iba bien. Y luego paso a Los Cebollines, que es otro restaurante que existe en Guatemala, que es mexicano. Y en ese lugar me dan muchas oportunidades. ¿Y dejaste la mala junta? Sí, todo lo dejé. Okay. Cuando mi mamá me dice, oye, quiero que te vengas. Y entonces me toca la decisión y digo, ok. Y decides que sí. Decido, sí, es mi turno, me voy. Y dejo todo. No lo pienso, simplemente de un día para otro digo, ok, es lo que es. Ella ya pagó, ya hizo todos los movimientos, yo solo tengo que decir, sí. ¿Y tu hermano? Él se queda, él se queda. Se queda con la familia de Guatemala, okay. Se quedan cuidándolo. ¿Y cómo te vas? ¿Por dónde te vas? Pues cruzo la frontera. Cruzaste la frontera. Cruzo la frontera. Me tocó nadar un difícil. poquito. Es difícil. Es difícil. Es muy difícil. Les ha tocado muy difícil. Es muy difícil. A mucha gente le ha tocado. Es la misma necesidad que empuja, la misma necesidad. Yo tenía hambre por ver a mamá, por verla desde hace muchos años que no la miraba. Y eso creo que muchas personas a veces no lo entenderían cuando tienen a sus seres queridos cerca. Pero cuando tienes esa ausencia, esa necesidad, había algo que me empujaba, porque después dije yo, de esa forma yo ayudo a mi familia, a los que quedaron. Claro. Y pues nos levantamos y sea como sea lo hacemos. Entonces yo quería mucho a mi hermano, lo quiero, Alex. Y como desde que vengo comienzo a trabajar. Yo vine aquí a sea, llegaste y de una... ¿A dónde llegas? Llego a Houston. Primero Houston. Estoy como unos 3 días nada más y luego me subo a Maryland. En Maryland llego y inmediatamente... Llego a las 3 de la mañana, a las 5 comienzo a trabajar. ¿Qué? Sí. ¿Pero cómo así? O sea, ¿tu mamá ya te tenía preparado dónde o cómo? Mi mamá estaba en Los Ángeles, pero tenía un tío allá que me dio la oportunidad de estar con él. Okay. Y entonces él trabajaba en un negocio de mudanzas. Y me dice, ¿quieres quedarte durmiendo o hay trabajo? Le digo, no, pues a lo que vine, le digo, vamos. Y pues comienzo a trabajar. Y yo sentí tan bonito ese día porque me dieron $80. ¡Claro! Por todo el día y aparte me compraron pizza. Y yo sentí que había llegado a Disney. Así sentía yo, hermoso, porque de pasar ganando muy poquito y dije yo, $80, y esto es lo que gano como en 20 días allá. Sí, o sea, yo estaba sorprendido, estaba emocionado, estaba alegre y yo feliz de trabajar. A donde me decían trabajo yo iba. Agradecido. Agradecido, siempre agradecido. Qué bonito que como lo cuentas y como lo dices, porque nosotros tenemos la tendencia de dar las cosas por sentado, por merecimiento, ¿no? Sí, hay mucho que nos merecemos, pero yo siento que nos merecemos cuando aprendemos a agradecer, cuando nos damos cuenta del valor real de las cosas. Cierto. Y lo olvidamos. Lo olvidamos.
Lo damos por sentado. Lo damos por sentado y eso es terrible. Es muy terrible. ¿Cuánto tiempo estuviste en Maryland? Pues se me dan como 1 año y medio, casi los 2 años, cuando mi mamá me dice, oye, sí, hijo, vente para acá a Los Ángeles, te extraño. Y pues igual, de un día para otro me toca tomar la decisión. Y exacto, digo, y te vas. En Maryland lo que estuviste haciendo fue trabajar. Trabajar. ¿Estudios? No. Estudios, comencé a estudiar un poco inglés, pero poquito. Para tratar de tener, claro, el idioma, ¿no? Comencé a entenderlo, pero no lo hablaba. Lo comencé a entender mucho. Miraba películas en inglés, leía en inglés, hacía lo que podía, pero no podía hablarlo todavía. Tenía eso de que no sabía cómo. No había con quién practicar o alguien que me enseñara de otra forma. Claro. Pero ya cuando vengo aquí a Los Ángeles, que ya veo por fin a mi mamá desde hace muchos años y la abrazo y la... ¿Qué tal ese reencuentro? Fue muy hermoso, pero a la vez algo había cambiado dentro de los dos. Ya no era la misma persona que yo me imaginé. Y no es que ella sea mala o algo, no, simplemente que algo había pasado en ella y algo había cambiado. Y todavía aún reflexiono sobre eso, porque este país le fue tan duro a ella que comenzó a hacer esa capa, una capa que para protegerse. Para protegerse, claro que sí, y es válido. Y es válido, entonces en ese momento no lo entendí. Pero ahora ya con las herramientas que tengo lo comprendo y veo que eso mismo pasa con muchas personas que se han puesto esa capa y no impiden ya ser vulnerables por todo el daño que les han hecho. Sí, claro. Ya cuando me cuenta las historias de todo lo que le ha sucedido es cuando lo entiendo y sé que yo no quiero que muchas personas estén así. Y sobre todo cuando solo es aprender a soltar, aprender a perdonar. Y suena fácil, yo sé que es muy difícil, muy difícil. Sí. Personas que les han pasado tantas cosas y ahí es donde tenemos que aprender y es cuando nace lo de ser coach, lo de querer ayudar a personas. ¿En qué momento ocurre eso? ¿En qué momento aprendes? ¿O en qué momento tú dices, es por aquí? Cuando me perdí yo. Pero ya, perdón, vamos a regresar. Llegas a Los Ángeles, te reencuentras con tu mamá. ¿Ahí es donde vas a trabajar en José Chiquito o todavía no llega José Chiquito a la vida? Ya en Los Ángeles, cuando trabajo en José Chiquito, comienzo a trabajar ahí. Es cuando comienzas a trabajar ahí en lo que llegaste acá. Y entonces le echo muchas ganas y con todas las cualidades que traía. Y aprendo inglés y comienzo a aprender a cocinar, a tomar órdenes y le digo al jefe, oye, ¿me puedo encargar del negocio si quieres? Y le sembro esas semillas a él. Y un día se sienta conmigo y me dice, Marlon, te voy a dar la oportunidad, quiero que tú lo manejes. Y nos hicimos un trato medio chueco en ese momento, así como que no me beneficiaba mucho a mí. Okay. Pero dije, ya, pero era aprendizaje. No importa, yo lo quiero aprender, yo quiero hacerlo. Okay. Y comienzo a mejorar todo comienza a cambiar, a mejorar. Pero entonces, ¿en qué momento te perdiste? Trabajo. Cuando de repente llega un tío y me sorprende su visita y yo estaba cocinando y de repente veo que está del lado izquierdo y se me queda viendo, no me hablaba, solo estaba parado ahí y voy y lo quiero abrazar y me detiene y me dice, tu hermano ha muerto. Entonces me quedo en shock y pues mi hermano lo era todo para mí. ¿Tu hermano el que se había quedado en Guatemala? Murió en México, entonces me hacía eco. Hubo más palabras entre los dos, pero me quedó eso, la conversación. Tu hermano ha muerto, tu hermano. Y desde ahí le perdí sentido a la vida, porque mucho de lo que yo hacía lo hacía por él, por ese reencuentro, por estar bien, por cumplir todo eso que nos dijimos de niños. Donde vamos a ir a Disney, vamos a estar bien, vamos a tener esto, todas las carencias, todo lo que sufríamos, decía, aguanta, vamos a estar bien. Y sí. ¿Te sentiste culpable en algún momento? Mucho. Porque llega un momento donde te quiebras, comienzas a decir, wow. Hubo momentos donde fui muy grosero con él, donde me portaba mal, donde por la misma forma que me criaron, no sabía cómo yo educarlo, porque pues era un niño. Pero es que eras un niño, igual que él. Exactamente. Y tenías una responsabilidad que no era tuya. Entonces, pero es muy difícil entenderlo. Y obviamente sí puede atacar
Te atacó la culpa. Me atacó la culpa, me atacó el remordimiento, me atacaron muchas cosas. Hubo momentos donde yo decía, ya no quiero vivir, me quiero quitar la vida. Y lo pensaba seguido cuando manejaba y decía yo, ya no quiero, es que ya no quiero. Pero una vez peleándome con mi esposa, estaba en el sofá y llega el momento donde... Ya para ese entonces... ya habían 2 niños, tenía dos Pero es que tú te saltas los episodios. Él se salta los episodios. No me pongas nerviosa. ¿Cómo es esto? O sea, ya, claro, estás en el restaurante, todo va bien, todo encaminado, te enamoras, tienes hijos, te casas. O en otro orden. En otro orden. En otro orden. Pero tenías tu esposa y tenías ya 2 hijos. Cuando viene mi hermano, vino una persona muy importante para mi vida. Era mi novia, estábamos en Guatemala. Y ¿cómo que cuando viene tu hermano? Cuando viene en camino para acá, porque él estuvo aquí en Estados Unidos un tiempo. Él sí llegó a venir. Vino, lo logré abrazar, lo logré ver. Y estuvo aquí un ratito, pero decidió irse de un día para otro. Okay. Dijo, esto no es para mí, y se fue. Y se va. Y es cuando se queda en México. Se queda en México, pero mi novia que lo acompañó, porque mi mamá quería que viniera con alguien y me dijo, ya tienes una novia, dile que se venga con él. Y yo pues dije, pues se me hizo fácil decirle que sí se viniera. Y pues vino y lo acompañó y pues ya aquí hicimos familia y fue muy hermoso. ¿Y todavía estás con tu novia? Estamos trabajando, estamos separados ahorita. Okay. Estamos separados, muchas cosas han pasado, pero esa fue una bendición. Tuvo un propósito que ella viniera. Claro, sí, obvio, por supuesto que sí. Y de ahí hemos tenido 4 niños. 4 niños con ella, sí. Su nombre es Sara y tengo a Christopher, a Ethan, a Santiago y a Cristian. ¡Ah, qué lindo! Amo a mis hombres, los qué amo. Qué bonito, puro varón. Son un impulso. Y pues ella es una gran mujer. Pero todo esto que yo estaba pasando y la responsabilidad de un negocio, que como me hice socio con él, sí. De manager pasé a socio, luego me enfoco solo en el trabajo y comienzo a pasar tantas horas, y era la forma como mi terapia. Para no pensar en tu hermano que había fallecido. Entonces dije, lo tengo que levantar y tengo que pensar solo eso. Me levantaba bien temprano, entraba a las 6 de la mañana, salía a las 9 de la noche, 10, 11 de la noche. A veces días que mis hijos me miraban que como por 3, 4 días no me miraban. Wow. Porque cuando llegaba ya estaban dormidos. Me levantaba, estaban dormidos. Entonces era el sacrificio que estaba haciendo yo por levantar algo y enfocándome de lleno. Pero también algo se fue dañando la relación con ella. Sí, claro. Porque no puse el tiempo donde tenía que haberlo puesto, tal vez acá. Me enfoqué demasiado acá y sí, lo bendigo porque ese negocio ha sido una bendición para mí. Y es donde digo, bueno, todo tiene un propósito. Ahora lo veo de una forma bien distinta. Ella está mejor que nunca, yo estoy mejor que nunca. Los dos estamos casi como mejores amigos. Ella está creciendo mucho. Porque una etapa en mi vida donde yo fui injusto, esa culpa, eso que la comienzo a exteriorizar. Eso que sentías por tu hermano, lo empezaste... En la persona que a veces tienes más cerca. O la exacto, empiezan a apagar lo que uno coloquial dice, a apagar los platos rotos. Exactamente. ¿No? Y entonces, ¿en qué momento tú te calmas, dejas de pensar, dejas de tener ese pensamiento de querer acabar con tu vida? Cuando precisamente peleo con ella una noche y pues me voy a dormir al sofá y doblo rodillas y le digo a Dios, esto no puede ser así, esto no puede ser mi vida, tiene que haber algo más, esto no puede acabar así. Y de último ya estaba sollozando, estaba clamando y me duermo con esa sensación. Y luego cuando duermo, me pongo mi brazo izquierdo de almohada y pues me quedé dormido. Y al despertar, tengo una marca pequeña y me le quedo viendo y es un pequeño número 7. Y me lo quiero borrar y no se borra y me quedo yo sorprendido y luego pues agarro el celular y cuando veo el celular y comienzo a buscar decía, ten fe, la ayuda viene. Y sonrío y me le quedo viendo y digo, y lo agarré con fe. Sí. Y desde ese momento comienzo a buscar ayuda. Y me hablan de un lugar
de rediseño personal, el primer paso que di. Encontré una amiga de repente que estaba por ahí visitándola en su negocio y le veo el brillo y le veo la forma en que yo digo, yo estoy con estos pensamientos y yo quiero eso que ella tiene y quiero sentirme así como ella se siente. Y le digo, oye, ¿qué hiciste? Y me dice, fui a un taller de rediseño y me dio la dirección y de una semana o 2 semanas me fui. Fueron 3 días de estar trabajando en mí, exteriorizar y vi que muchas personas estaban rotas igual que yo. Sí. Y comenzamos juntos un periodo, creo que fueron 3 meses, donde todos llegamos así, luego nos graduamos de eso y me encantó. Pero no me quedé ahí porque después volvían a venir los pensamientos. Claro. Y ya decía después, ya tengo las herramientas, tengo el conocimiento, ya sé qué hacer, pero ¿por qué viene esto y me ataca? Y es cuando una amiga más me habla y me dice, oye, tengo un regalo para ti, viene de parte de Dios. Y yo me quedo pensando, ¿cuál será ese regalo? Y me dice, vente, solo ten fe. ¿Y cuál? Igual de una. Eran las 7, 8 de la noche y me fui a su casa. Me preparó un sofá bien bonito y puso unas velitas, puso la Biblia y me dice, te voy a hacer una meditación profunda. Y me quedo, ok. Yo no sabía ni qué era. Ok. Así que pues confié, solo confié. Y comenzamos a orar, a meditar, respirar profundo y de repente pues se da esa conexión con Dios. Y ese es uno de los momentos más hermosos que recuerdo, que tengo en mi vida. Porque llega el momento en que de repente veo una luz que se va acercando a mi cabecita, ya con mis ojos cerrados en mi mente y siento que llega y siento la presencia de Dios. La reconozco. Quisiera tener la facilidad de un poeta para describirlo. Ok. Pero simplemente sentí esa hermosura, sentí ese calor y sabía que era Él. Era mi creador. Y en ese momento quise sentir muchas cosas, pero lo que vino fue culpa. Fue vergüenza. Ok. Sentí vergüenza. Y no que Él me juzgara o me hiciera sentir menos, ¿no? Sentí vergüenza. Y esa vergüenza me hizo comenzar a pedir perdón. Y conforme pedía perdón, sentía que un peso se me iba quitando. Y se me iba un peso y otro peso y pedía perdón y pedía perdón y pedía perdón. Y seguí pidiendo perdón hasta que me sentí arrullado por Él. Y quedé en sus brazos. Y luego sentí la presencia como, ¿cómo se fue? Y viene la presencia de mi hermano. Y lo reconocí, quise decirle perdona muchas cosas y me dice, yo estoy bien, estoy en paz ahora. Ya no te culpes más. Respiré, comencé a llorar, abrí los ojos casi inmediatamente y estaba mi amiga de rodillas y también me dice, ¿pudiste conectar con Dios? Me dice, sí, le dije, conecté. Y la comencé a abrazar y le di besos en la frente y le dije, gracias, 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 gracias. Y desde ese momento yo comencé a buscar más de Dios y comencé a leer la Biblia y comencé a ver muchas personas el por qué, esa necesidad tan grande de ese vacío que tienen interno y comencé yo a buscar la manera, cómo puedo ayudarles. Y comienzo un viaje hacia el empoderamiento, a leer libros, seminarios, conferencias. Y empezaste a educarte en cuanto a todo este proceso, ¿no? Esas ganas, ese querer ayudar a los demás, ¿nace en ese momento que tuviste esa conexión? Nació en ese momento. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero que las personas sientan esto que yo sentí. Esa oportunidad de tener un encuentro con Dios. Hay muchas herramientas como lo pueden hacer, pero dije, yo quiero encontrar la herramienta que más funcione y sobre todo sanador y que sea para todas las edades y para todas las personas. Y me doy cuenta que en la conversación, al abrir mi corazón, muchas personas me escuchaban y se identificaban conmigo. Claro. Es cuando comienzo a hablar y digo, este mensaje lo tengo que escribir y surge el libro. Y es cuando nace la luz que llevo en mí. La luz que llevo en mí. Voy a repetir tus redes sociales, Marlon, @MedinaMarlon. Ahí pueden encontrar este libro, que hermoso, me encanta el nombre, hermoso. Gracias. Ahí pueden encontrar el link, la luz que llevo en mí. ¿Y en qué momento tú dices, ok, ya me siento bien, encontré esa luz, ahora voy a ayudar a la gente, no solamente que encuentren su luz, sino
a tratar la parte de los negocios? Comienzo a darme cuenta que son 2 talentos que Dios me da. El poder identificar que un negocio que necesita para crecer. Y me doy cuenta que el principal motor, por lo menos de los negocios que yo conozco, que son restaurantes y negocios así sencillos, es la gente. La gente, el brillo. Al final de cuentas estás compartiendo algo con los demás. Sí. Solo tienes que amar lo que haces y luego compartirlo. Pero si no hay amor en ti, si no hay eso, ¿cómo lo compartes donde no está? Surge el libro y surge también la pasión por enseñar. Enseñar y decir, oye, hay este mejor camino, se puede hacer de esta otra manera, no es necesario sufrir. Muchos guías me decían, no, déjalos, están en su proceso cada quien. Pero en mí surge el decir, oye, si se está yendo al barranco y yo puedo evitar que se vaya, pues yo lo hago. No, a veces no tenemos que pasar todo el proceso. No es necesario. Ok. Si podemos impedir que alguien sufra con una palabra, con un consejo, Exacto. hay que hacerlo. Entonces de ahí surge la idea de comenzar a dar clases de coaching, dar seminarios, conferencias. Y das tus seminarios y das tus conferencias. Y me animo a dar el mensaje porque muchos no lo leían. Yo les ofrecía el libro y me decían, uno que otro lo leía y me quedaban viendo y lo agarraban y decían, está bonito, pero no se daban la oportunidad. Claro. Entonces digo yo, ¿qué tengo que hacer, Dios? Bueno, dijo, si ellos no vienen a mí, tengo que ir yo a ellos y comienzo a preguntar cómo puedo compartirlo y agarro clases para hablar en público. ¿Agarras clases para hablar en público? Con Richard Martínez, que es el esposo de Ariana Gallardo, una persona que quiero mucho. Richard lo admiro mucho, es un gran hombre y él es una persona muy espiritual y habla de Dios y me comienza a enseñar cómo hacerlo, cómo incorporar a Dios en los negocios, en mi vida personal y en todo, porque estaba todavía un poco confundido, pero él me ayudó a encontrar el camino que yo buscaba. Me sentía como él en esa parte, donde estaba la luz por allá, tinieblas, y yo en medio pensando, ¿cómo le hago? Claro. Porque lo quiero hacer, pero no sé cómo. No sé cómo. Entonces busco mentores y él me ayudó mucho y todavía me ayuda. Y es cuando me da esas clases y yo comienzo a animarme. Bueno, el mensaje tengo que llevarlo, sí o sí. Y me paro en mi primer escenario. Empiezas tú a dar tu clase. A dar una charla, de 25 minutos. ¿Y qué tal? Y pues comparto el mensaje. Yo siempre dije, bueno, tengo que animarme, tengo que hacerlo. Y entiendo que el propósito Dios me lo iba a poner en el corazón, porque iba preparado para hacer algo, cuando en ese momento digo yo, Dios, sé tú obrando, sé tú hablando a través de mí. Claro. Y me pongo en las manos de Él y comienzo a hablar. Y cuento una historia que está en el libro, de cuando me estaba ahogando. Nadando para venir para acá. ¿No? En otra vez. En otra ocasión. ¿Quieres que te la cuente? Por favor, rapidito, vale, claro. Aquí estamos para contarlo todo. En ese momento estaba en El Salvador y yo estaba triste porque me había peleado con mi novia. Y estaba triste y andaba tomando unas cervezas porque según yo eso me hacía macho. Y me paro enfrente del mar y digo, esto es todo lo que tienes, le digo al mar, así desafiante. Y esas olas que estaban chiquitas de repente se hacen bien grandes y me comienzan a pasar. Y de repente, de un momento a otro, siento como que una corriente me jala y me lleva hasta el centro. Y ya estaba yo queriendo salir y no podía. Y comienzo a ver el cielo nublado, y las olas una tras otra, y 20 minutos trabajando, queriendo salir. Y no pude, hasta aquí el momento en que mis brazos hinchados me comienzan a fallar, mis pulmones, todo me estaba fallando y ya no podía nadar más. Estaba cansadísimo, exhausto. Y comienzo a contemplar la muerte y veo al cielo y le digo, perdón y gracias. Sentía vergüenza porque no había aprovechado mi vida. Me dio mucha vergüenza cuando vi el cielo y dije, perdón y gracias. Y en ese momento me dejo hundir. Ok. Y cuando me dejo hundir comienzo a tragar agua. Y tal vez tragué 3, 4 veces, no recuerdo. Pero el último pensamiento fue, no puedes morir así. Y saqué otra vez fuerzas. Y vuelvo a tratar. Y cuando veo de repente viene un ángel para mí, una persona nadando, venía hacia mí. Claro, un ángel, obvio. Y me dice, ¿eres Marlon? Y yo, sí. Y me agarra y me saca, rapidito, 20 segundos estábamos afuera y me dice un amigo que estaba ahí, Carlos, que lo quiero mucho, yo me estaba ahogando también y lo mandé que te sacaran a ti. Y yo, gracias.
Claro. Di gracias y desde ese momento vi al mar con respeto. Y esa historia la amo mucho. Lo importante es no ser soberbios, ¿no? Ya, De repente es eso. importante. Esa cosa de que a veces queremos retar a lo que no. ¿No? Hay cosas que a veces hablamos por hablar. Sí. Está en nosotros que nosotros vamos sembrando con nuestra palabra cosas que en sí ni sentimos y no las pensamos. Y pasan, suceden. Y te dan una lección. Y nos dan esa lección. Y viene la lección importante de vida. ¿Cuántas personas, desde esa primera vez que te montaste en el escenario, cuántas personas estaban más o menos en tu primera, ese día había en tu primera charla? 25 personas. 25 personas. Y yo le dije a Dios, dame la oportunidad de por lo menos hacer lo que tú me mandaste a hacer acá. Y mi propósito fue cambiar la vida de una persona ese día, aunque sea una vida. Y yo estaba satisfecho con eso. Una vida, nada más. Y hablé y expresé esta historia. Y luego, al final me bajo del escenario, me aplauden, me sentí tan bonito, me sentí tan especial. Cuando me enamoré de esa sensación, dije, qué bonito. Y bajo, y se juntan muchas personas, y venía una tras otra, y, ¿cuál es tu libro? ¿Cuál es tu libro? Y de repente una mamá y me dice, mi hijo, te bendigo. Y gracias, le digo, no, es que no entiendes. Acaba de morir mi hijo hace poquito y aquí traje al hermano. Él no quería venir, pero cuando escuchó tu historia encontró un poquito de fe y esperanza. Claro. Y ahorita vamos a agarrar tu libro y yo sé que este libro le va a ayudar. ¡Ay, qué bonito! Y me quedé con ese sentimiento y dije, gracias a ese poquito de valor que tuve, una vida fue salvada ese día. Claro. Una vida fue impulsada y una vida encontró un cambio. Y me gustó la sensación y dije, tengo que seguirlo haciendo. Y es algo que estamos haciendo ahorita por amor. ¿En cuánto tiempo tienes haciendo este tipo de encuentros, de charla? Tengo como dos años. 2 años. Así esporádicas. Ok. Que otras sí me van invitando y pues a donde me invitan yo voy y hablo. Claro. ¿Y tú tienes un grupo de personas a quienes tú les enseñas? Tengo un grupo de personas a las que les enseño. Los miércoles algo que estoy haciendo para ellos. Me enfoco en las personas que están así, que no ven la luz, que están hundidas, que de repente no encuentran, porque creo que muchos van por los que ya tienen un nivel o un estatus más grande. Ok. Pero los que están como así, que no saben todavía cómo, no he encontrado la manera de llegarles. Yo siento que Dios puso en mí el deseo para llegar a ellos, para transformarlos y ver su cambio. Claro. Y me encanta ver ese cambio cuando de repente en pocas semanas comienzan a vibrar de manera diferente, sus pensamientos son distintos, comienzan a reconocer dónde han fallado, sueltan el victimismo, la culpa, comienzan a ver que ellos son responsables de su propia vida, sí, pero también pueden diseñarse una vida de la que ellos estén orgullosos y quieran ser parte de. Y luego ellos mismos me llevan a más personas y de repente claro, me hablan. El boca a boca, que es muy importante, es maravilloso. ¿Cuántas personas tienes en ese grupo? Estamos casi llegando a las 90. 90 personas. Mira qué en bien. WhatsApp. ¿Y dónde está? Ajá, este libro que está acá, Más que un sueño. Más que un sueño. Hablo precisamente del negocio. Ahí está la parte del negocio. La parte del negocio donde cuento mi historia, cómo de cajero vas a ser dueño de negocio. Pasaste a ser el dueño. Dueño de negocio. De José Chiquito. De José Chiquito. ¿Y vienen franquicias de José Chiquito? Así es. ¿Sí? Estamos trabajando en eso precisamente. Estamos creando todo lo necesario para simplemente enseñar y duplicar. Y hacerlo combinado con esto. Claro. Es la luz que está en uno para luego cumplir el sueño. Más que un sueño. ¿Ya? Ese más que un sueño. Cumplirlo. Cumplirlo, para cumplirlo. Esta es la parte que tú dices de los negocios. Lo que te va lo que me ha ayudado a mí, desde poner las bases, como el amor, desde enfocarme en cuáles son mis valores fundamentales que tienen que estar ahí, en las raíces, recordar lo de mamá, recordar todo eso que es importante, saber de dónde venimos y como punto de partida para apreciar y luego ver hacia dónde vamos. Consejos que me han ayudado con las personas con las que he convivido todo este tiempo.
yo lo abrí así, ¿no? Sabes que uno siempre que abre a ver qué te sale. Haz lo que puedas con lo que tengas. Haz el bien sin mirar a quién. Exactamente. ¡Qué bonito! Gracias. Marlon, se nos ha acabado el tiempo, pero te tengo que preguntar. Pregúntame. ¿Eres héroe de tu propia historia? Así es, soy héroe, pero sobre todo creo que el mayor héroe que tengo es mi hermano mayor, Jesucristo. En él me enfoco para tratar de ser como él cada día. ¡Qué belleza! ¿Y cuál es ese superpoder? Porque si eres héroe, tienes que tener un superpoder. Es ser hijo de Dios. Ese es mi superpoder. Ese es un poder. Porque yo puedo ser lo que yo decida, porque Él me da la posibilidad. Si yo creo, es posible. Y con Él todo lo puedo. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Voy a decir de nuevo tus redes sociales. Tu red social, @MedinaMarlon. Ahí pueden encontrar estas dos bellezas de libros, el link que está en Amazon, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué les puedo decir? Usted quiere sentirse bien, quiere encontrar esa luz que hay dentro de usted y darse cuenta la importancia de estar bien uno para tener un buen negocio. Así es. Y aquí está la guía que necesitamos para lograr esto. Marlon, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto un placer tenerte aquí. Gracias por tener la valentía de contar una historia tan increíble como la tuya, una historia de vida donde ha habido dolor, pero ese dolor lo lograste transformar de alguna manera y hacer ahora algo tan bonito como ayudar a que otros encuentren esa luz, uh-huh. ¿no? Y encuentren un camino. Así es. Gracias. ¿Te sientes feliz, satisfecho? Me siento feliz, muy satisfecho y me siento bendecido. Esa es la palabra, bendecido. Y sé que a donde vamos a llegar muy lejos y tengo esa emoción por conocer muchas personas y por cambiar vidas y por ser parte del cambio en el mundo. Y así va a ser. Despertar la luz en otras personas. Así va a ser, hecho está, claro que sí. Y a ustedes pues muchísimas gracias. Gracias por seguir aquí escuchando estas historias maravillosas, historias que nos ayudan a fortalecernos, a darnos cuenta que sí se puede, que los sueños sí se pueden cumplir y que sí, tenemos una luz, ¿verdad? Que hay que encontrarla, hay que buscarla. Muchísimas gracias por vernos, gracias por también seguirnos en nuestras redes sociales @HispanoTV, igualmente en YouTube, y nos seguimos viendo. Bendiciones.